Tengan ustedes muy buenas tardes y sean todos muy cordialmente bienvenidos a estas charlas virtuales que hoy tradicionalmente el Club Coquimbo Cara Social de la respetable Logia Luz y Esperanza número 11 ofrece a la comunidad, y en esta oportunidad para compartir diálogos ciudadanos republicanos sobre el Chile que anhelamos y queremos. Saludo en primer lugar fraternalmente al señor Carlos Esperguén Sepúlveda, presidente del Club Coquimbo. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos y satisfechos de la respuesta de todos ustedes a estos espacios de conocimiento y diálogos en tiempos de pandemia, lamentablemente. Y para esta oportunidad nos acompañan connotados honorables del Parlamento chileno. Señalo en primer lugar al señor Francisco Buenchumilla Jaramillo, de profesión abogado, cuya actividad parlamentaria se refiere a ser diputado de la República entre los años 1990-2002 y senador de la República desde los años 2008 a el 2026. Entre los cargos públicos y de actividad política está, entre otras, el ser subsecretario de la Marina de Chile, ministro secretario de la Presidencia de la República. Él fue alcalde de Temuco de la 9ª región de la Araucanía e intendente de la misma región. En su actividad parlamentaria, entre muchísimas otras cosas, constituyen sus comisiones en las que participa en Constitución, en Legislación y Justicia, en Ética, en Transparencia, en Comisión de Régimen, etcétera y etcétera. En segundo lugar, presento al señor Raúl Saldívar Auger, que es profesor de Artes Plásticas y cuyos estudios se remiten a hacer un diplomado en Gestión y Políticas Públicas, un diplomado en Gerencia Pública y máster en Gestión Educacional. Su actividad laboral y política está referida a ser académico de la Universidad de La Serena y del Instituto Profesional del Valle Central. Fue concejal de La Serena y fue alcalde de la misma ciudad en 2 periodos consecutivos. En su actividad parlamentaria, ¿no es cierto?, los periodos legislativos de los años 2014-2022, 2 periodos, en diversas comisiones de gobierno interior, derechos humanos, pueblos originarios, el régimen interno, administración y otras. Nuestro tercer invitado es el diputado señor Víctor Torres Geldes, quien es médico cirujano de profesión, cuyas actividades profesionales las ha desarrollado casi enteramente en la 5ª región. Él fue médico rural en la región de Chincolco, médico y director del Departamento de Salud de Petorca, médico de la Clínica San Julián en San Antonio. En cuanto a su actividad política, muy joven, fue presidente del Centro de Alumnos de Medicina de la Universidad de Valparaíso, fue presidente de la Federación de Estudiantes de esa misma universidad, fue gobernador de la provincia de San Antonio, fue vicepresidente nacional y presidente regional de la Democracia Cristiana. En cuanto a su actividad parlamentaria, el diputado Torres es diputado de la República de los años 2010-2022 y ha presidido diversas comisiones, entre ellas Cultura, Ciencia y Tecnología, Salud y otras. Para iniciar estos diálogos, dejo con ustedes al moderador de ellos, al señor Cristian Campuzano Leiva. Cristian, tiene la palabra. Muchas gracias, don Eduardo. Quisiera sumarme a los saludos a todos nuestros asistentes y principalmente a nuestros expositores, quienes han tenido la gentileza de colaborar con esta actividad que se enmarca en el 144º aniversario del Club Coquimbo. Es un orgullo para nosotros poder contar para esta conversación que se refiere a destacar aquellos valores que son importantes para la convivencia republicana, que contribuyen a la armonía y a la paz en nuestra sociedad, con personas de destacada trayectoria en las instituciones más fundamentales de nuestra República, y en particular el Congreso Nacional, institución que es uno de los pilares en los cuales se funda la estructura democrática de nuestro país. La forma de proceder en esta actividad será realizar intervenciones de 10 a 15 minutos por parte de nuestros expositores, para que ellos puedan referirse y compartir sus impresiones
respecto al pasado reciente, al presente contingente y algunas proyecciones hacia el futuro de nuestra sociedad, principalmente relevando aquellos valores que resultan fundamentales para promover esta convivencia republicana, para fortalecer nuestra república. Es por ello que quisiera primeramente invitar al honorable senador Francisco Buenchumilla a compartir sus impresiones con nosotros. Senador. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tus palabras, lo mismo que para Eduardo. Saludo también al señor presidente del Club Coquimbo, a todos los que nos acompañan, a las autoridades y también con mucho afecto a Raúl y a Víctor, que compartimos los tres el hecho de ser parlamentarios. Primeramente, antes de que entrara al fondo, quisiera decir que si no hubiéramos tenido esta crisis sanitaria, probablemente no nos hubiéramos encontrado en víspera del 18, ¿no? Pero esta tecnología nos permite reunirnos a la distancia y poder tener esta conversación. Entonces hay que sacar de las crisis que tenemos buenas lecciones que nos permiten sacar lo bueno de esto, que es la posibilidad de, en víspera de fiestas patrias, tener este encuentro virtual en virtud de esta tecnología que ha creado el ser humano. Quiero saludar a toda la gente de esta región con mucho afecto. Un saludo desde acá del sur de Chile, donde yo estoy hoy día, desde la Araucanía, que es mi región, desde el fondo de la Araucanía llena de bosques, de personas que luchan por sus ideales y de una región también con grandes problemas, con un grave conflicto que el país conoce. Así es que es un gusto para mí poder compartir unas breves reflexiones sobre nuestra república. Yo creo que cuando estamos en el aniversario patrio, en el cumpleaños de Chile, si pudiéramos hablar así, uno se pregunta, ¿qué país hemos construido en estos 210 años de nuestra república? ¿Qué sociedad hemos construido las chilenas y los chilenos desde el siglo XIX, ahora en el siglo XXI? Este país que se ha construido con muchas crisis. Yo creo que una de las características que tiene el desarrollo de nuestro país es la continuidad de las crisis. Fue la crisis de los inicios de la República, cuando el centralismo santiaguino neutralizó las pretensiones de las provincias de Coquimbo y de Concepción. Estoy hablando de los primeros 20 años de la formación de la República. Y se consolidó como un Estado centralista a partir de Diego Portales y la Constitución del año 1833. Y avanzamos un poco más y tuvimos crisis vecinales en la década entre el 30 y 40. Después tuvimos una llegada del Estado chileno a los territorios de la Araucanía de mala manera, arrasando con el pueblo mapuche y quitándole sus territorios. Y al poco tiempo tuvimos una guerra civil el año 1891 y una república parlamentaria que fue una mala experiencia, que culminó en definitiva con otro golpe de Estado el año 24 y 25, y que posibilitó, sí, tener la Constitución de ese año, que nos rigió hasta la otra crisis grande del año 1973, pasando por la crisis también de mini guerra civil del año 1931. Bueno, pasó lo del 73 y han pasado más de 40 años
Y el 18 de noviembre tuvimos otra crisis, la crisis del estallido social, pero esta crisis, que tal vez es de las más grandes que ha tenido Chile, significó que quedaran fuera de esta crisis actores que tradicionalmente habían participado en las otras crisis de la República. Todas las otras crisis que tuvieron participación directa los sectores políticos y las Fuerzas Armadas. La crisis social del 18 de octubre del año pasado fue una crisis social, donde la gente común y corriente, la gente más sufriente, los sectores más desvalidos de la sociedad, se levantaron con una rabia acumulada, reclamando por el tipo de sociedad que habíamos construido en los últimos 40 años. Un proceso soterrado, porque tras el aparente bienestar que se había construido después de la dictadura militar y en la época de la concertación para adelante, sin embargo había un malestar por una sociedad que se había construido como la base del éxito material y del individualismo, dejando atrás la solidaridad, la justicia social y por lo tanto constituyéndose como una sociedad abusiva, desigual, profundamente clasista, que llevó a este estallido social que no ha terminado porque está latente, está ahí esperando el desarrollo de los acontecimientos para ver de qué manera el país y los sectores políticos logran salir de esa crisis que reclama una sociedad distinta para el siglo XXI. Y a eso se junta la crisis sanitaria, que nos golpea también en todo el mundo. También una crisis mundial, una crisis probablemente de las más grandes también en la historia de la humanidad. Como la peste que se había ido, como decía algún autor por ahí, que esta generación había superado el hambre, la guerra y la peste, y parece que no se ha superado todavía en definitiva esto, porque esta peste del siglo XXI llega cuando hemos tenido un gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, y tenemos un mundo globalizado, un mundo interconectado en materia de la economía, de los negocios, de la tecnología, del transporte, de las telecomunicaciones, y sin embargo estamos ahí arrinconados, misteriosamente atacados y sin saber todavía cuál va a ser el camino de salida, pero que puso en jaque el rol del Estado. El rol del Estado, puesto que todo estaba entregado al mercado y el mercado no era capaz de solucionar la salud, y en todas partes entonces la gente no miró al mercado, miró al Estado para pedirle ayuda cuando es atacada la fragilidad de nuestro cuerpo, que nos puede llevar a la enfermedad y a la muerte. Y entonces sale también a la palestra todo lo que es la inteligencia artificial, que en algunos países del sudeste asiático jugó un rol tan relevante para poder seguir la trazabilidad y el control de la pandemia. Y probablemente va a tener un rol muy importante en lo que venga, en el nuevo mundo que construiremos, en esta globalización, y que también tocará la nueva hegemonía mundial con el gigante de Asia como es China, que aparece ahí liderando muchas innovaciones en todo tipo de materias tecnológicas y científicas. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos nosotros de esto cuando estas dos crisis y la crisis social directamente gatilló que por primera vez los chilenos, a través de los actores políticos, tuvieran que concordar un camino de salida para tener un proceso constituyente que llevara a que por primera vez tuviéramos que hacer una constitución por la vía de la soberanía popular? Primera vez que vamos a escribir una nueva constitución a través de representantes que elegirá la gente. La constitución no solamente es una ley más fundamental, como diríamos los abogados. La constitución es la que fija las reglas del juego de la sociedad. ¿Cuáles son las reglas del juego que nos rigen a nosotros, a estos 18 millones de chilenas y chilenos, en la participación en la sociedad, en la economía, en el sistema político,
en nuestros derechos, en el funcionamiento de los organismos del Estado, en circunstancias que Chile nunca a través de su historia, en el breve repaso que yo hice de las crisis que hemos tenido, hemos carecido de una cuestión esencial. No hemos tenido nunca un consenso respecto del modelo económico y respecto del sistema económico, del sistema político. Países como Francia, Alemania y otros de Europa, después de haber pasado por muchas crisis y guerras violentas, han logrado tener un consenso entre el rol de la economía y el rol del Estado. ¿Cuál es el rol de los empresarios que se dedican a la economía y los políticos que se dedican a administrar el Estado? Nosotros no tenemos un consenso, porque la sociedad que creamos a partir de la Constitución del 80 se construyó sobre la base de lo que se denomina neoliberalismo, que en el centro de su doctrina tiene al individuo, al individualismo como centro de esta sociedad, en virtud del cual todo se transa en el mercado, todo se compra con la plata, y así fue como construimos un sistema educacional, un sistema de salud, un sistema de previsión, un tratamiento a la naturaleza y el medio ambiente basado en el lucro y en el más brutal individualismo. Como dijo la señora Thatcher, la sociedad no existe. Lo que existe es el individuo, sus preferencias y su participación en el mercado mediante el sistema de precios. Ese individualismo es el que provocó, digamos, una molestia pero tan profunda de todos los sectores, porque no se dan cuenta que los seres humanos vivimos en una sociedad, que todos estamos en un mismo barco en este pequeño mundo que transita por el universo, y que por lo tanto tenemos que volver a una sociedad colaborativa, a una sociedad de la solidaridad, donde la suerte de tu hermano es mi suerte, y donde todos tenemos en consecuencia que tener una sociedad basada en la fraternidad, basada en el respeto, basada no en el clasismo ni en la discriminación, sino que construir un país para todos en que el lucro y el individualismo no sea el motor, y por lo tanto tiene que ser una sociedad con justicia social, donde no se establezcan estas desigualdades tan brutales, donde el 1% más rico se alza con el santo y la limosna de la mayoría de lo que el país produce, y una inmensa multitud de gente está insatisfecha con el tipo de sociedad que hemos construido. Y por último, una sociedad donde la fraternidad tenga como punto central el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Entonces, la solidaridad contra el individualismo, la colaboración contra el individualismo, la justicia social contra las desigualdades, la fraternidad para los derechos humanos y la libertad y la tolerancia para construir una sociedad que a todos nos permita, dentro de la diversidad, poder tener una sociedad que nosotros digamos, esta es nuestra sociedad, esta es nuestra casa común, tenemos una constitución legítima, tenemos una constitución que la reconocemos como la ley de todos, que nos permite a cada uno con sus talentos y sus condiciones buscar el destino de su vida, preguntarse de dónde viene, a dónde va, y de esa manera construir una sociedad más justa, más potente, más libertaria, más fraternal y con justicia social. Yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy día esta generación de chilenos, para que por primera vez en la República podamos tener consensos básicos que nos permita caminar en el siglo XXI. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Quisiéramos entonces invitar a continuar con estas reflexiones al honorable diputado Raúl Saldívar Auster. Diputado. Muchas gracias. Quiero saludar muy afectuosamente y agradecer la invitación que se nos ha formulado para participar en este diálogo. Y por cierto, al presidente del club, a quienes le han colaborado, a quienes asisten, y de manera bien especial a el senador Buenchumilla, Francisco, y a Víctor Torres, con quienes compartimos este diálogo.
Chile ha tenido una historia azarosa, como lo ha señalado Francisco. Sin embargo, pese a las dificultades que ha tenido que enfrentar, pese a las diversas situaciones difíciles y complejas que ha vivido en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora partiendo del siglo XXI, hay una sensación evidente respecto a que en Chile hay un sentimiento democrático presente. Hemos tenido gobiernos de facto, dictaduras, hemos tenido gobiernos fuertes, pero sin embargo en el pueblo de Chile subyace en su inconsciente colectivo la necesidad, la idea de establecer una democracia, porque se entiende que es el mejor modo de alcanzar los objetivos y propósitos. El problema de fondo que subsiste es que, pese a tener esa vocación, el tiempo nos ha ido demostrando que las etapas más democráticas que ha vivido Chile ya pasaron. Y distintos intelectuales y analistas de los procesos históricos nos comentan que los momentos más democráticos vividos por Chile son aquellos que se viven entre el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y el año 1973, cuando se produce disruptivamente la aparición de la dictadura que concluye con ese periodo. Sin embargo, una democracia, y que también ahora lo demuestra de manera indesmentible, trae consigo una serie de situaciones que son problemas a resolver desde la mirada nacional y que son asuntos pero de trascendencia significativa, por lo tanto es importante ir resolviendo. Y uno de esos aspectos es que desde hace largo tiempo que Chile no forma ciudadanos. Y una democracia sin ciudadanos es una democracia que naturalmente tiene un defecto importante porque se constituye con ambos elementos, con los ciudadanos y con la democracia como sistema, de tal manera que es imperativo constituir una forma educativa para generar ciudadanía. Ciudadanía que implique los valores esenciales para una adecuada convivencia política, es decir, politizar la sociedad, en el buen sentido de la palabra. Politizar la sociedad implica darle relevancia a lo público, darle relevancia a lo que nos es común, darle relevancia a lo que sentimos como propio. Por lo tanto, es generar condiciones para que las personas entiendan lo que implica vivir en sociedad teniendo presente el respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia, como valores esenciales para construir vida en común y naturalmente para politizar adecuadamente una sociedad a fin de que todos estemos atentos a lo que nos importa a todos, que es precisamente la comunidad, su desarrollo, su proyección futura. Ese es el camino que tiene que tomar nuestro país. Ese es el camino que tenemos que detenernos a pensar cómo lo construimos. Porque no podemos hoy día desconocer el hecho de que se generan ciertas polarizaciones en el escenario nacional, que hacen difíciles a veces los acuerdos. Y entre otras cosas, por ejemplo, no tenemos como país un proyecto estratégico de largo aliento que permita orientar el desarrollo esencial y fundamental del país. Y ese es un tema, a mi juicio, crucial. ¿Cómo establecemos acuerdos para poder construir un proyecto país que involucre a la totalidad del país en una forma de desarrollo integrador y que cumpla con los valores esenciales de la ciudadanía para hacerlo sostenible, perdurable en el tiempo y alcance un largo aliento teniendo en vista el bien común? Hemos sido como país productores de materias primas. Somos vistos como un país primario, con poca industrialización.
Primero exportamos salitre, luego cobre, ahora viene la época del litio, también el tema de la forestal, hemos exportado harina de pescado, es decir, hemos trabajado en un nivel primario. Al mismo tiempo, tenemos en Chile que hay aproximadamente 1 millón de pequeñas empresas y por lo tanto 3 de cada 4 trabajadores trabajan en una pequeña empresa. Las pequeñas empresas en Chile tienen una duración de 1 año, aproximadamente como promedio. Por lo tanto, la renovación es permanente. Y la debilidad y la fragilidad del sistema, entonces, también es muy proclive a hacer crisis cuando hay precisamente situaciones críticas de envergadura, global o nacional, como ocurre ahora con la pandemia, donde el golpe mayor y devastador va a las pequeñas empresas, que son las que dan empleo. ¿Cómo establecemos entonces los mecanismos para que tengamos consolidado un sistema que dé mejor empleo y de más calidad? Industrializando, naturalmente, generando condiciones de estímulo a la manufactura para poner valor. Entonces, hay estos temas, los planteo, que pueden parecer aislados, pero tienen que incorporarse a un contexto de proyecto país, porque en este minuto somos extremadamente dependientes de los intereses de los mercados internacionales. Producimos lo que le interesa a los mercados internacionales. Cuando algunos productos ya dejen de interesar, vamos a tener un problema y por lo tanto es preciso generar condiciones de un país que no produce hacia afuera, sino también produce hacia adentro. Y de alguna manera generar condiciones que le permitan estabilidad en lo económico, más que dependencia, porque evidentemente quedamos entregados a los vaivenes permanentes y a las fluctuaciones permanentes de los fenómenos globales, lo que hemos vivido en varias crisis económicas y que naturalmente, gracias a determinadas medidas que han sido tomadas con anticipación y con acierto, hemos logrado sortear dificultades que en otros países causaron estragos de una profundidad enorme, como lo está en este minuto haciendo la pandemia en nuestro país. Entonces, es necesario que lleguemos a ciertos consensos para poder construir futuro para el país y al mismo tiempo sostenibilidad futura. Ahora, esto no lo va a resolver de manera directa la nueva constitución que se pretende construir, de la cual soy partícipe y estoy suficientemente persuadido de que es imperativo tenerla, y en consecuencia hay que tener ese acuerdo que es pero fundamentalísimo para resolver una infinidad de problemas que van a estar siempre presentes si es que no se toma una determinación de esa naturaleza, y por otro lado, acuerdos que tengan relación con estos otros temas que son, a mi juicio, vitales. Pero además, en Chile tenemos un problema que ya lo insinuaba Francisco, que es la desigualdad. Antiguamente hablábamos de la pobreza. Chile arrastraba una pobreza crónica, fuerte, aguda, enorme. El paso del siglo XIX al siglo XX mostró niveles de analfabetismo, pero verdaderamente siderales. Y varios observadores internacionales que vinieron a Chile en algunas oportunidades por los primeros años del siglo XX quedaron sorprendidos de los niveles de analfabetismo que había en Chile. De hecho, eso promovió que en las logias masónicas se fuera gestando la idea de la educación, la instrucción primaria obligatoria, que afortunadamente después de muchos años se aprobó y dio un resultado importante en los niveles de escolaridad. Y la educación, entre paréntesis, fue muy importante en el país. Alcanzó una prioridad, pero casi suprema, entre los años 30 a los 70. Y eso evidentemente, y un poco más, y eso evidentemente fue muy fructífero para el país. Alcanzamos un prestigio en Latinoamérica. Pero bueno, después vienen otros modelos que
fueron desvirtuando los logros en esa materia y generaron las condiciones que hoy día conocemos. Pero lo importante que quería destacar es la necesidad, por una parte, de generar civismo para tener democracia consistente y perdurable. Segundo, tener acuerdos para generar un proyecto país que tenga la posibilidad de darnos un desarrollo sustentable y de largo aliento, y modificar y diversificar la matriz productiva de tal manera que no seamos un país dependiente de las necesidades de otros países, sino que tengamos algún grado de autonomía que nos permita comerciar de mejor forma y obtener mejores dividendos, pero evidentemente todo esto en el contexto de una constitución nueva y de un entendimiento compartido por todos los chilenos, en el sentido de que la educación tiene que empezar a jugar un rol pero fundamental, porque necesitamos generar condiciones para que la democracia reciba los influjos de ciudadanos que son formados éticamente, valóricamente, para vivir en sociedad, para ir olvidando y erradicando la concepción del individualismo que ha traído mucho daño y ha desvirtuado el verdadero espíritu que ha traído Chile con su sentido democrático desde el siglo XX hasta este tiempo en que estamos viviendo la actual crisis. Necesitamos entonces fortalecer la democracia con mejor educación. Necesitamos un tipo de educación que releve lo cívico, porque lo cívico tiene impacto directo en el comportamiento de las personas, en la sociedad, en el conjunto. Y necesitamos más cultura. Los países con más cultura soportan de mejor manera las crisis. Los países con más cultura tienen más elementos para generar desarrollo. Y en ese mismo sentido, tenemos que hacer mayores inversiones en investigación. Tenemos que hacer mayores inversiones en investigación-desarrollo. Tenemos que empezar a generar conocimiento propio. Tenemos que poner más recursos ahí. Eso es muy fundamental. Y al mismo tiempo, tenemos que tener claridad respecto de las personas, por ejemplo, las personas que son becadas y vuelven del extranjero con sus becas. Hay muchas que tienen múltiples problemas para su reinserción. Hay un problema ahí bastante complejo y que tiene que ser resuelto. Esto lo digo en paréntesis, porque naturalmente el país necesita, porque tiene la potencialidad y las condiciones de generar conocimiento y avanzar hacia un desarrollo, como decía, mucho más sustentable. Pero lo clave, reitero, es la formación de la persona y los valores que deben acompañar esa formación, donde la ética cumple un rol crucial. Sin ética no hay democracia, o hay una democracia imperfecta, que quede expuesta a los populismos, que quede expuesta a la corrupción y que quede incluso expuesta a los malos manejos y a una serie de situaciones en las que los países terminan finalmente en la bancarrota, con sus valores destrozados. ¿Por qué? Porque la democracia no tuvo la capacidad de formar ciudadanos para sostener la democracia, para proyectar la democracia, para darle larga vida y fortalecerla y perfeccionarla en el tiempo. De tal forma que entenderla en un concepto dinámico, que requiere ir recibiendo los tonificantes necesarios para fortalecerse hasta las raíces y permitir que las personas vivan con más dignidad, con más oportunidades. Y terminar con los principales y prioritarios problemas, porque además tenemos que ir pensando en otro tipo de acuerdo que se oriente esencialmente a terminar con el sistema de pensiones del modo como lo tenemos concebido hoy día. Y ahí vamos a tener un dilema, porque ya hay un alto número de personas que sostiene que hay que aumentar el ahorro individual en la capitalización de la persona en el sistema previsional. Pero hay otros que sostenemos que tiene que tener una vertiente solidaria. De lo contrario, no vamos a resolver el problema de pensiones. Tenemos que resolver el tema de la salud, que en este minuto ha quedado al descubierto, al desnudo, como decía Francisco, el hecho de que se tuvo que recurrir a lo público, que muchas veces se menosprecia, pero tiene que recurrirse finalmente en momentos críticos a lo público para encontrar solución a los problemas. De tal manera que
tenemos que pensar en un Estado que cumple un rol clave, que no sea minimizado, sino fortalecido, como se dice comúnmente, ponerle musculatura, y que tenga las capacidades para poder brindarle a la sociedad chilena la posibilidad de que nadie quede fuera de recibir a lo menos los bienes y servicios que son indispensables para una vida digna. Muchas gracias, moderador, y quedo atento a lo que se disponga en la continuación de este evento. Muchas gracias, diputado. Vamos a continuar esta reunión por la cual celebramos los 144 años del Club Coquimbo, conociendo e invitando a compartir sus reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la República, siempre indagando acerca de aquellos valores que fortalecen nuestra democracia, al honorable diputado Víctor Torres. Diputado, tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, saludar a nuestro moderador del día de hoy, al presidente del Club Coquimbo y a todos los miembros de esta agrupación que cumple 144 años de historia. La verdad es que es impresionante que una institución en nuestro país cumpla esa edad, porque somos una democracia bastante joven, por lo tanto, esta es una institución que claramente nace un poco más adelante recién de lo que fueron los inicios de la República. Así que les deseo el mayor de los éxitos en los próximos años que vienen también. Bueno, dicho esto, la verdad es que es bien particular, fíjense, hablar de República cerca de un 18 de septiembre. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, la República la conocemos desde el año 500 a.C. en Roma, cuando se expresa por primera vez esta forma de Estado que resalta lo público, ¿no? República viene o significa cosa pública. Entonces, como decía recién, en 1810, el 18 de septiembre, lo que hace la primera Junta de Gobierno es oponerse a reconocer a Napoleón Bonaparte y de alguna forma u otra mantener su relación con Fernando VII. O sea, fue una expresión no antimonárquica, ¿no? Sino que fue todo lo contrario. Sin embargo, claramente, después de eso se permite avanzar en todo lo que es un gobierno autónomo por parte de Chile, con la instalación del primer Congreso Nacional al año siguiente, en 1811, y de ahí obviamente ya toda la historia que conocemos. Entonces, cuando uno quiere revisar el concepto de la República, en los tiempos más modernos, obviamente, esta se sustenta en tres pilares fundamentales, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Principios y valores que conocemos claramente y que son fundamentales para el ejercicio o para la instalación de esta forma de Estado. No obstante aquello, en nuestro país está íntimamente relacionada esta república con una forma específica de gobierno, cual es la democracia. Por lo tanto, para poder analizar el estado de salud, ¿no?, de nuestra república, está, a mi juicio, íntimamente relacionado con lo que podamos evaluar respecto de nuestra democracia. Y frente a eso es interesante porque Chile viene saliendo hace muy pocos años de una dictadura y durante todo este periodo de tiempo se ha intentado poder avanzar en la instalación de un sistema democrático como forma de gobierno y que, a mi juicio, compartiendo las palabras del profesor Agustín Esquella, podemos decir que se encuentra bien de legitimidad, regular de legitimación y aceptable de estabilidad. El profesor Esquella nos dice además que Chile ha transitado desde una democracia limitada a una democracia en forma, ¿ya?, distando todavía a lo que uno aspiraría, que es una democracia plena y mucho más lejos todavía de la denominada democracia perfecta, ¿ya? Con todo, igual es relevante considerar que lo aceptable de la estabilidad democrática en Chile se encontraría en íntima relación con el proceso de legitimación de la misma, ¿ya?, por cuanto esta mejoraría tanto cuanto la segunda también lo pudiera hacer, y a la inversa empeoraría. Pues bien, entonces la valoración de nuestra democracia estaría sustentada en la cultura democrática existente al interior de una sociedad en la que ésta se desarrolla. Cultura entendida como un ethos democrático, el que a su vez requeriría para su consolidación instaurar el necesario proceso de cambio o alternativas que adapten el sistema bajo el riesgo de desestabilizar viejos modelos en virtud de los requerimientos de los tiempos que demandan.
En palabras de Alessandro Ferrero, lo anterior se puede definir como la necesidad de contar con una apertura democrática. ¿Cuán válida puede ser esta afirmación en tiempos vertiginosos de cambios en la práctica democrática, donde la ciudadanía se levanta en una estructura de participación más bien horizontal, con una composición que es mucho más compleja y estimulada por el reino de esta información de la desinformación o desde la desinformación? Hoy día vivimos una sociedad donde efectivamente esta forma de comunicación termina imponiéndose como sentido de realidad y crea, obviamente, una imagen colectiva que nos aleja muchas veces de la búsqueda real de la verdad. Pues bien, entonces en tiempo en que la participación ciudadana tiende a ser más directa, las minorías cobran vital fuerza, consolidando la sociedad desde una construcción cultural que es más diversa y donde la política de la posverdad ha calado profundo. Entonces me parece necesario establecer modificaciones a los modelos clásicos, de tal forma que pueden hacerse cargo de la realidad que enfrentamos, y hacerse cargo también de cómo volver al cauce del accionar ético en el ejercicio de una actividad trascendente como es la política. El sentido ético de la política, como bien lo mencionaba Raúl y también Francisco, son fundamentales, sobre todo en el nexo con la ciudadanía y la credibilidad que hoy día ha afectado fundamentalmente a las instituciones de la República. ¿Ya? Y uno de los elementos que me parece importante considerar, fíjense, es la emancipación progresiva de las ideologías, que ha permitido el ensalzamiento de un pragmatismo que a mi juicio termina siendo extremo. Un pensamiento, una idea que divaga en el pasado, que no se hace cargo del contexto histórico en el que se vive o no se vincula estrechamente a una acción, termina siendo a lo más un ejercicio intelectual e incluso meramente retórico, con el debido valor que ello de suyo tiene, pero que termina siendo insuficiente. Por otro lado, una acción vacía de una idea o un pensamiento determinado termina siendo en la mayoría de las oportunidades una respuesta inmediata a un hecho puntual con una ganancia pequeña, que sustenta un interés particular sin sentido alguno de trascendencia ni permanencia en el tiempo. En esa práctica abundan administradores de privilegios, frívolos y populistas, quienes se transforman finalmente en contrarios a lo necesario para sustentar la necesaria legitimación y estabilidad de la democracia. Desde allí que yo creo que es fundamental que las ideologías sigan siendo parte del accionar político, sin caer, por cierto, en los ideologismos. Un segundo elemento que debemos considerar es la subordinación de la política a la economía, y aquí yo coincido con lo que plantea Pancho en su presentación. Esto ha sido ampliamente advertido durante el siglo XX y los años que han transcurrido del siglo XXI, con aún más fuerza, cuyas implicancias deben ser observadas con amplia preocupación, puesto que dicha supeditación ha tenido implicancias profundas en la construcción de nuestro modelo educativo, sanitario, de pensiones, etc. Cuando la economía se transforma en un fin en sí mismo, el humanismo se desplaza a un plano secundario. Afecta el sentido más profundo de la democracia y la acción política, entendiendo como tal el bien común. Aristóteles definía al ser humano como un animal político o animal cívico, el famoso zoon politikon, comprendiendo en dicha concepción sus dimensiones social y política. Esto implica que la persona logra en plenitud, viviendo en sociedad, para lo cual requiere de una organización que le permita el convivir con otros, alcanzar objetivos comunes y beneficiosos para sí mismo y para el conjunto. En dicho contexto es que todo instrumento debe encontrarse al servicio del desarrollo de una mejor política, comprendiendo que el resultado de ello implicaría un avance sustantivo para las personas y su entorno. Pues desde que el instrumento economía ha dominado las decisiones relevantes, esta concepción de hombre como ser esencialmente moral va quedando de lado. Y los intereses se mueven en torno a cuestiones de menor trascendencia en el desarrollo de una democracia. Si consideramos a esta desde su concepción como instancia participativa, como una instancia representativa y deliberativa, puesto que las decisiones relevantes se encuentran entonces, a su vez más bien sometidas a los ciclos económicos que al interés superior del desarrollo humano. El triunfo del homus economicus por sobre el zoon politikon aristotélico ha instalado un paradigma que a mi juicio ha afectado el sentido real de la política, afectando el desarrollo de la democracia como modelo político tendiente a mejorar las condiciones de vida del ser humano
desde un prisma más integral. Finalmente, otro elemento que me parece interesante considerar, sobre todo en la práctica política actual, es el abandono de la amistad cívica, como forma de ejercicio de la fraternidad, a propósito de estos tres pilares que yo mencionaba: libertad, igualdad y fraternidad. En la actualidad, algo que en tiempos de Aristóteles era considerado como una práctica virtuosa, se encuentra reducido al ámbito meramente de lo privado, aumentándose la tendencia a agudizar una concepción de enemigos a quienes deben ser considerados adversarios políticos. En el estudio de la amistad cívica de Aristóteles, Concordia y Fraternidad, su autor, Oriol Farrés Juste, nos plantea respecto de la mirada contemporánea de la amistad que ésta ha quedado recluida en la esfera privada y personal, con lo que no tiene un sentido político o público. Aún más, la aparición de la amistad como criterio político en la actualidad es siempre legítimamente sospechosa de mala praxis y corrupción, como bien acredita el término que se utiliza de amiguismo. El profesor Esquella utiliza una definición entregada por Chantal Mouffe para entender la definición de lo político y la política, que parece interesante analizar a la luz de esto. Lo político corresponde al antagonismo presente en toda sociedad y que es producto de la gran variedad de relaciones, creencias e intereses humanos, mientras que la política procura establecer un orden y organizar la convivencia en medio de ese antagonismo, lo que la vuelve inevitablemente conflictiva. A partir de esta definición podemos decir que el ordenamiento que permite la política no impide la existencia de un conflicto, eso va a seguir existiendo, sino más bien ordena la manera en que se relaciona este antagonismo, utilizando reglas, instancias y procedimientos que permitan darle un curso pacífico y una solución pronta y eficaz, siendo la democracia entonces la mejor forma para lograr aquello. En esto son claves tres elementos: conversar, dialogar, polemizar, lo que implica un proceso de deliberación, lo que a su vez excluye de este ámbito la coerción. Entendiendo lo anterior y retomando el sentido aristotélico de la amistad cívica, concebida como una virtud tendiente a contribuir en mejor resolver el antagonismo definido en lo político, es relevante recuperar su práctica en un sentido virtuoso, transformándose en una herramienta más de la política para alcanzar dicho fin, otorgando una mayor estabilidad y un clima de cooperación entre los integrantes de la comunidad política, lo que se contrapone con la desconfianza y polarización que se genera a partir de la concepción de enemigos o incluso en la neutralidad relacional con que se intenta actuar en el mundo actual de la política, para evitar con ello los vicios traducidos en el mal uso de este concepto. Todo esto está muy relacionado con algo que plantean Ziblatt y Levitsky en su libro Cómo mueren las democracias, respecto de aquellas normas informales que regulan el accionar de los actores que participan en una democracia, el cual es el reconocimiento del adversario como legítimo, lo que implica un reconocimiento en su derecho a existir, plantear sus ideas y competir también por ellas. Dentro de estas normas no escritas, estos autores otorgan también relevancia a lo que denominan autocontención institucional, para lo que es importante que las instituciones políticas eviten usar sus facultades constitucionales o legales de manera exacerbada y con ello evitar una polarización excesiva, que finalmente se traduzca en exacerbar la polarización del debate político y sus consecuencias en la estabilidad de nuestra democracia, cuestión que en Chile ha sucedido con mayor frecuencia en el último tiempo. Claramente en una sociedad que vive bastante convulsionada en el último tiempo, hemos podido observar dos síntomas que son claves respecto del análisis que he planteado recién. Uno de ellos fue el estallido social, donde existe claramente una forma de expresar un hastío por parte de la sociedad de una manera de establecer una forma de gobierno que no le satisface respecto de sus necesidades esenciales. Fuimos construyendo una sociedad, como bien explicaba Francisco, que abandona la mirada integral humanista, ¿no?, al hombre como ser holístico, y se preocupa exclusivamente del tener en vez del ser. Y al establecer este tener por sobre el ser, vamos creando individuos que son claramente, o que se estimulan en definitiva el individualismo, ¿no?, y que tienden en definitiva a transformarse en una forma de búsqueda del exitismo para intentar sentir que somos felices, ¿no?, de una manera bastante más apegada al consumismo que al desarrollo propio del ser. Entonces esto genera frustraciones, evidentemente, y dichas frustraciones
terminan expresándose finalmente en rabia. Entonces la sociedad enrabiada por una serie de sucesos que constantemente en el tiempo le generan estas frustraciones porque no pueden alcanzar determinados objetivos, y porque Chile no es un país desarrollado, sino que es un país endeudado, ¿ya? Entonces sienten que existe todavía una clase dominante que está llena de privilegios y que simplemente estos privilegios les permiten a esta clase dominante seguir adelante avanzando en sus ganancias y no compartiendo, permitiendo que el resto de la sociedad pueda recibir parte de ello. Y allí es clave entonces el sentido del término de justicia social, porque cuando uno observa también después el segundo hito, que es la pandemia, después del estallido social, ¿qué expresa esto? Que la construcción social que hemos realizado no permite que el Estado hoy día dé cuenta de cómo podemos enfrentar una situación tan dramática como ha sido la pandemia. Entonces mostramos dos grandes debilidades de cómo hemos construido precisamente esta sociedad. Por una parte, el estallido social nos demuestra que fuimos construyendo una sociedad altamente injusta, sustentada en el abuso, durante años, y por otro lado, hemos demostrado que no tenemos todavía un Estado fuerte para enfrentar situaciones tan complejas como es una pandemia, y no solo desde el punto de vista médico, sino que también desde el punto de vista económico. Hoy día no tenemos respuestas que hayan dado cuenta de ambas cosas. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío que tenemos a futuro? Primero, a mi juicio, cuestionarse los paradigmas. Tenemos que ser capaces de pensar al menos, o replantearnos los paradigmas existentes, para ver si son suficientes para dar cuenta de los requerimientos de la ciudadanía. Segundo, construir una sociedad que esté sustentada en el humanismo, más que en la economía como centro, ¿no? Uno que es humanista entiende que la economía en definitiva está al servicio del desarrollo de hombres y mujeres. Y en tercer lugar, recuperar lo que decía yo recién, la tolerancia como forma de entendimiento dentro de un sistema democrático, la vista cívica que nos permita poder entendernos como legítimos contrincantes o adversarios políticos y no como enemigos, el sentido ético de la política como una forma que nos establezca la posibilidad de poder recuperar las confianzas con la ciudadanía. Hoy día hay muchos ejemplos de cómo las instituciones se fueron al suelo y eso permitió que estuviéramos frente, digamos, a una de las explosiones o estallidos sociales más grandes en la historia de Chile. ¿Tenemos desafíos que vienen? Sí. ¿La próxima constitución puede ayudar en ello? Sí. ¿Resuelve todos los problemas? No. Pero sí nos cambia las reglas del juego y podemos orientar el sentido de nuestra construcción democrática hacia un horizonte distinto al que hemos tenido durante este año, sin desconocer los avances que Chile ha tenido. Yo en eso no soy deconstructivo, digamos, lo reconozco, pero han sido insuficientes para los tiempos que vivimos, por supuesto, y van a ser insuficientes para los desafíos que vienen de todas maneras. Así que eso es lo que yo creo que era importante poder compartir con ustedes hoy día, y espero haya sido de su agrado, y obviamente darle un gran abrazo a Francisco Buenchumilla, que siendo un gran senador también es un querido amigo mío, y a Raúl Saldívar también, que siendo mi colega diputado, también lo puedo abrazar fraternalmente como un gran amigo esta tarde y cada vez que nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Agradecer a todos nuestros expositores y en esta oportunidad abrir un poquito la conversación a algunas consultas que nos han llegado tanto por el chat de la aplicación como por otras vías, por otros WhatsApp de grupos que se encuentran participando en esta actividad de aniversario. Y quisiera preguntar, porque se han destacado un conjunto de valores que resultan importantes y sobre los cuales existe un cierto consenso. La participación, se ha mencionado por nuestros tres expositores, la solidaridad, la fraternidad, el pasar de una sociedad individualista a una sociedad en la cual exista realmente un interés por el desarrollo de la justicia social. Se ha hablado también acerca de fortalecer el sentimiento democrático, abordar en forma conjunta los problemas nacionales, los problemas de Estado, las políticas de Estado, y al mismo tiempo ir pasando a cada vez mejores estadios de democracia. En ese sentido, quisiera preguntar a los expositores o plantear una realidad que es posible observar en cada uno de los fenómenos y quizás que ha sido potenciado a través del uso de las redes sociales, de Internet, que es la violencia que a veces se presenta en las posturas, muchas veces, como decía el diputado Víctor Torres, en una postura de enemigos,
en una postura donde el otro es completamente negado en su individualidad, en su opinión, en su carácter de otros miembros de la sociedad, y empezamos a convertir en una sociedad polarizada que tanto mal le ha hecho a la República en distintas épocas, y que muchas veces ha justificado o ha buscado justificar la aplicación de métodos violentos para dar, en definitiva, imponer alguna visión por sobre otra. En ese sentido, honorable senador Buenchumilla, los valores de participación, de consenso, de respeto a los derechos humanos, ¿cómo podría, a su juicio, contribuirse a que sean ideas universales y no solamente sean considerados como ideas de algún sector político u otro? Bueno, nosotros tenemos que comprender que estos conceptos de derechos humanos, el concepto de la violencia también, bueno, son conceptos nuevos en la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros pasamos miles de años, en que la norma era la violencia desatada para reprimir a los que no pensaban como tú, la violencia del Estado, de los gobernantes, de los reyes, del feudalismo. Recién después de la Revolución Francesa, cuando se empieza a implantar la democracia, los seres humanos nos hemos organizado excluyendo la violencia como metodología de las relaciones entre nosotros. Y el rol del Estado, a través del establecimiento de la ley, que te dice cuál es el marco en que tú desenvuelves para resolver tus diferencias, porque la democracia en definitiva también es un mecanismo de toma de decisiones en que no prime la violencia, sino que sea un mecanismo participativo mediante la cual tú tomas decisiones colectivas obligatorias para la comunidad, excluyendo la violencia. Pero antes de la democracia, que tiene 250 años, digamos, muy poco en la historia de la humanidad. No vamos a hacer referencia a los procesos históricos de la democracia griega o de la República Romana, porque fueron experimentos puntuales que no hacen historia en los largos miles de años en que primó la violencia. Entonces la violencia ha acompañado a la humanidad desde siempre. Acordémonos que el siglo XX probablemente fue el siglo más violento que ha tenido la historia de la humanidad, con 2 guerras mundiales que nos llevaron a que después de la Segunda Guerra Mundial saliera la energía nuclear como una cuestión que dirime fundamentalmente el tema de la guerra, porque el uso de la energía nuclear significa lisa y llanamente la destrucción de la humanidad. Después de esa crisis viene la Declaración de los Derechos Humanos, que viene a colocar en el siglo XX algo que recién había salido en las declaraciones que hubo en la Revolución Francesa, después en la Revolución Americana, y en las leyes inglesas. Entonces, la violencia nos ha acompañado. Entonces, el rol de la democracia es que la gente crea en las instituciones, crea en la legitimidad de aquellos que gobiernan, crea que es posible resolver los problemas por las vías institucionales. Cuando tú dejas de creer en la política, en los políticos, en las instituciones, hay gente que estima que el Estado no le da solución a sus problemas, o la democracia es formal y no responde a los requerimientos que tú tienes respecto de las injusticias que tú estimas que tiene la sociedad. Entonces, ¿cómo explicas tú la violencia que tenemos en la Araucanía durante ya 23 años y que ha cruzado todos los gobiernos y que ningún gobierno de distintos signos ha podido resolver? Naturalmente que ahí tenemos una carencia de las distintas coaliciones que han gobernado, que han estado a cargo del Estado, porque la violencia no se justifica, pero tú tienes la obligación como autoridad a cargo del Estado de preguntarte cuál es la causa de la violencia. Entonces, cuando hay sectores que dejan de creer en el Estado y en las instituciones porque saben
que en cada recodo del camino que se topen con el Estado van a salir de perdedores, hay gente que estima en consecuencia que la vía no es el diálogo, ni es la tolerancia, sino que es la vía de la violencia. El Estado como detentador legítimo de la violencia en un determinado territorio, bueno, tiene los elementos, pero ya es una decisión política. Porque cuando tú piensas que la violencia se va a resolver exclusivamente mediante la fuerza, o los tribunales, o la policía, como sucede en la Araucanía, bueno, la receta se equivoca, porque el arma de la política es el diálogo. El estallido social trajo mucha violencia porque había también mucha violencia acumulada absolutamente. Pero también seamos realistas y digamos las cosas como son. En todos los procesos en el mundo hay este tipo de manifestaciones cuando la gente siente que no hay una salida. Pasó el año 68 en Francia, pasó hace poco con los chalecos amarillos en Francia, pasa en Estados Unidos, pasó en Hong Kong, pasa en todas partes. Entonces la gracia de tener una constitución que son las reglas del juego que te indican cómo moverte, van a permitir construir una democracia distinta en que la gente entienda y sepa que sus demandas pueden ser canalizadas en unas reglas del juego en que nunca tú sales como perdedor. Reglas de juego que te permiten a ti pensar de que alguna vez en la vida vas a tener la posibilidad también de ser ganador y no siempre estar perdiendo. Entonces, siempre hemos tenido esto y nos va a acompañar la violencia en la medida que no tengamos una sociedad basada en los grandes valores que nosotros queremos practicar, como es la tolerancia, como es la política, es el diálogo, la fraternidad, la justicia social, los derechos humanos, que son la luz que ilumina el accionar de los políticos para poder tener una democracia que permita efectivamente que todos crean en ese método que los seres humanos queremos practicar a veces infructuosamente en los últimos 250 años. Muchas gracias, senador. Quisiera ahora continuar con una pregunta. Sé que hay algunas preguntas que se formularon directamente por el chat al senador, pero nuestro objetivo es tratar de provocar una intervención equivalente. Y quisiera formular entonces ahora al diputado Saldívar. Y en ese sentido, él se refirió al sentimiento democrático y a la formación ciudadana. En ese punto nos han indicado a través del chat algunas consultas referentes a cómo en la región o cómo en las regiones es posible fomentar una cultura cívica y que también vaya de la mano con una mayor participación descentralizada del país. En ese sentido también quisiera agregar cuál sería, porque todos nuestros expositores son personas de destacada trayectoria en el mundo de los partidos políticos, en nuestras instituciones republicanas como es el Congreso. Entonces tenemos también un torrente de emoción política renovada que se ha manifestado en estallidos, en participación quizás espontánea. Entonces, ¿qué aporte puede dar en este momento el mundo político, con el cual muchas personas sienten mucho desapego? ¿Qué experiencia? Porque yo sé que ustedes son militantes desde muy jóvenes. Entonces, ¿qué experiencia o qué aporte como modelo de participación ofrecen los partidos políticos el día de hoy? O quizás es necesaria alguna reinvención de los mismos para poder generar o retomar este espacio de diálogo que han brindado durante mucho tiempo. Bueno, yo, en primer lugar, soy un convencido de que la descentralización es necesaria, fundamental e imperativa. Se precisa avanzar. Hay algunos proyectos, y hoy día se está discutiendo en el Congreso, incluso la posibilidad de posponer las elecciones de gobernadores regionales, que es un paso importante. No el que resuelve definitivamente la problemática de la descentralización, pero es un paso sumamente importante que tendrá que ir acompañado de otros, como por ejemplo el financiamiento adecuado para las regiones, una ley de rentas regionales, como se ha denominado, de tal forma de que las facultades del gobernante regional tengan correlato con sus posibilidades concretas y reales de hacer gobierno
en la región. Y una de las formas es precisamente contar con los recursos, porque de lo contrario, la dependencia haría inviable el avance en autonomía. Pero por otro lado, remarcar y recalcar que descentralizar también es democratizar. Es una mayor aproximación a la gente respecto de las decisiones que hay que tomar y donde se releva de mejor forma lo local, lo regional, en una sinergia importante, porque la descentralización tiene que jugar un rol muy sustantivo en la idea de que las regiones, que son las que tienen que ir descentralizándose, en sus respectivas comunas, tienen que establecer mecanismos de relaciones internas de tal manera que se produzca una sinergia a fin de que la región sea altamente competitiva y pueda generar mejores y mayores oportunidades para su gente, aprovechar de mejor forma sus ventajas comparativas y cumplir el objetivo que se busca a través del mecanismo de la descentralización, es darle la posibilidad a la región de actuar con protagonismo en su propio desarrollo y terminar con una dependencia que digita a control remoto desde el centro, limitando facultades y al mismo tiempo impidiendo la expansión propia de las regiones en distintos ámbitos que son particulares de sus propias características. Y esa sinergia tiene que permitirle a la región entonces esa condición. Yo entiendo que el país haya sido hasta hace algún tiempo muy centralizado porque heredó la matriz monárquica de España y se generó una especie de centro con algunos apéndices que eran las ciudades que tenían un carácter administrativo para colaborar con la función del centro. Pero evidentemente eso también fue importante hasta el tiempo en que el país completo necesitó convertirse en una sola herramienta potente, en un mundo que era complejo y difícil. Pero hoy día ya ninguna de esas anteriores condiciones, obviamente, superadas por la historia ampliamente, además, tiene sentido ni razón de ser. Por eso avanzar en la descentralización es democratizar. Y esta democracia que empieza a tener vigencia en las problemáticas regionales, es una condición que va a generar también mayor identidad y mayor relación directa entre las personas con su ambiente más cercano, que si bien lo tiene a través del municipio, pero también es importante que lo tenga en la identidad regional, que entre paréntesis cuesta lograrla todavía, porque esa identidad provinciana que teníamos de las 25 provincias todavía persiste dentro de las regiones. Nosotros no podemos evitar de ver cada una de las provincias que constituyen nuestra región con algunas peculiaridades muy distintas y con algunas identidades locales muy fuertes. Pero bueno, eso tiene que no ser una situación que genere división, sino que sume la diversidad a fin de hacer más rica la región. Y evidentemente la educación tiene que tener componentes locales, dejar de ser centralizada absolutamente y empezar a tener componentes locales con mucho más fuerza, de tal manera que la educación juegue un rol importante para formar ciudadanos, para el aspecto cívico y sobre todo para fortalecer los lazos del individuo con su región y entender la descentralización como una oportunidad para fortalecer la democracia tomando decisiones más cercanas que se tomaban en el centro. De tal manera que eso tiene que generar un círculo virtuoso que tendrá que proyectar la democracia con más vitalidad para el país. Muchas gracias, diputado. Bueno, quisiera expresar a nuestra audiencia que el diputado Víctor Torres tuvo un inconveniente. No sé si mientras él estaba exponiendo escucharon una sirena de fondo. Se produjo un incendio
y esto provocó un corte de luz en el sector donde él se encuentra. Nos indica que está bien, que eso no le afectó directamente a él, pero sí le hizo perder la señal y por lo cual no se pudo reconectar. Así es que vamos a agradecer. Después le daremos nuestros agradecimientos en forma directa al diputado, y quisiéramos agradecer a el senador Francisco Buenchumilla y al diputado Raúl Saldívar por su participación. Yo les voy a ofrecer un par de minutos para que ellos puedan también despedirse de las personas que están siguiendo esta transmisión. Agradecerles nuevamente sus reflexiones, su participación, es muy valioso. Muchas veces la discusión a veces se desvía o necesariamente a ciertos temas puntuales, ya sea de la contingencia o de la agenda política. Así que es muy valioso haber compartido con ustedes, poder recibir sus proyecciones, sus perspectivas, que nos ayudan un poco a entender desde una de nuestras instituciones fundamentales, cuál es el Congreso Nacional, una mirada acerca de nuestra república, su proyección, su futuro. Finalmente quisiera entonces darle la palabra al senador Francisco Buenchumilla para que se pueda despedir de nuestros espectadores. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias a Eduardo y a don Carlos, el presidente del Club Coquimbo, por esta invitación que se nos ha formulado, a mis queridos amigos los diputados y a este senador en el aniversario ya de nuestra historia patria, y decirles que ha sido muy grato para mí poder compartir este tiempo con la linda gente de la región de Coquimbo, que he ido un par de veces, anduve de vacaciones alguna vez, creo antes de ser diputado, hace muchos años ya, y espero algún día volver y pasar por ahí a saludarlos al club, digamos así, de incógnito voy a pasar. Quisiera terminar mis palabras acordándome de un profesor italiano, que fue filósofo y político, una persona que yo leo mucho. Ustedes ven que aquí yo tengo muchos libros, acá me entretengo en mi casa, que es el profesor Norberto Bobbio. Este profesor, entre las características y los valores de la democracia, dice que los cambios se producen por el libre debate de las ideas. El libre debate de las ideas hace que nosotros vayamos pensando, que vayamos intercambiando experiencias, opiniones, y que en definitiva entre todos vamos a crear un clima que va empujando los cambios. Los cambios son primero culturales. Miren lo que ha avanzado el mundo en materia cultural. Fíjense ustedes en lo que es hoy día aceptar la diversidad, aceptar el rol de las mujeres. Miles de años en eso. Claro, ha influido la revolución de las telecomunicaciones, que nos permite hoy día estar conectados. Entonces, felicitaciones por este encuentro, porque este libre debate de ideas, como dice el profesor Bobbio, nos hace más libres. Y creo que todos salimos enriquecidos de este encuentro. Así que felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación y esperamos que en algún recodo del camino nos volvamos a encontrar de nuevo. Muchas gracias y un gran abrazo para todas y todos. Muchas gracias, senador, y bienvenido es en La Serena la próxima vez que podáis estar por aquí, visitar el club, ojalá en una época en que ya pueda ser visitado en persona, así que están abiertas las puertas de nuestra casa. Diputado Raúl Saldívar Auger, serenense, sus palabras entonces para despedir esta actividad, antes de darle la palabra a nuestro presentador Eduardo Rojo. Muchas gracias, Cristian. Quiero naturalmente expresar mis agradecimientos por la invitación que se me formulara. Por supuesto,
saludar y agradecer a Eduardo también, y al presidente del club, Carlos Spergen, y decir que para mí fue muy grato compartir con ustedes, con todos quienes estuvieron en este evento, y especialmente con Francisco, un reconocido y prestigioso senador de la República, como asimismo Víctor Torres, un destacado parlamentario de nuestro país y de la región de Valparaíso. Quiero agradecer y al mismo tiempo valorar la oportunidad que se nos ha brindado de expresar nuestros puntos de vista en una diversidad de temas que son de una amplitud tremenda, pero con un esfuerzo de síntesis se pueden abordar y se puede contribuir a generar debate, formar opinión y al mismo tiempo a establecer lo que la democracia siempre busca, ¿no? Identificarnos como diferentes y aceptarnos con el afecto y la tolerancia de los que tenemos formación humanista. Creo que ese juego es fundamental para ir contribuyendo a formar ciudadanía, en el respeto, en la tolerancia y especialmente en la solidaridad, que son valores que hemos aprendido en la escuela en que participamos y que evidentemente hacen mucha falta hoy día, y es necesario hacer un trabajo que permita permear la sociedad con estos valores y concluir con un espíritu individualista que es tremendamente destructivo y que no es constructor de sociedad, sino por el contrario, socava desde las bases. Así que contento de haber participado, muy orgulloso, reitero, y agradezco infinitamente esta posibilidad. Muchas gracias. Estimados amigos, agradecemos muy sinceramente el habernos acompañado esta noche, especialmente al senador Francisco Chumilla, al diputado Raúl Saldívar y al diputado Víctor Torres Geldes. Y aprovecho la oportunidad para dejarlos cordialmente invitados para nuestro próximo diálogo ciudadano, que es el día 29, el día martes 29 de septiembre a la misma hora, en que destacamos la presencia del gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jan Pérez, del fiscal nacional Jorge Abot Charme y del cientista político Guillermo Hofmann. Agradezco sinceramente, muy afectuosamente a todos ustedes y le doy las más cordiales buenas noches a todos y cuídense mucho. Muchas gracias.